Ella se marchó convencida de que merecía algo mejor. No lo dijo con palabras duras, pero lo pensó con absoluta seguridad. En su mente, tú eras el capítulo que debía cerrar para pasar a una historia más brillante. Salió por la puerta creyendo que en el mundo había un hombre más fuerte, más decidido, más capaz de darle aquello que, según ella, tú nunca ibas a ofrecerle. Lo hizo con la certeza de que tu reacción sería la de siempre. Correr detrás de ella, suplicarle una explicación, implorar otra oportunidad y demostrar que tu vida quedaba reducida a cenizas sin su presencia. Esa era la escena que esperaba ver, la que confirmaría su propia idea de valor. Creía que tú te hundirías en el mismo instante en que ella girara la esquina. Lo que nunca imaginó es que la historia iba a tomar un rumbo completamente diferente. Porque mientras ella daba por hecho tu derrota emocional, tú estabas a punto de provocar el primer giro psicológico que toda persona narcisista, insegura o acostumbrada a ser el centro de atención, teme profundamente: el silencio. Un silencio tan inesperado, tan fuera del guión, que iba a desmontar todas sus suposiciones. Ella esperaba gritos, lágrimas, mensajes desesperados, intentos de recuperarla, cualquier detalle que validara la decisión que había tomado. Porque esa es la trampa que muchos hombres no ven. Cuando reaccionan de manera predecible, confirman exactamente lo que ella pensaba de ellos. Y al confirmar esa visión, pierden su propio valor. Pero cuando tú decides no perseguirla, cuando no haces ninguna llamada, cuando no escribes un solo mensaje, cuando no corres detrás de alguien que acaba de descartarte, algo profundo comienza a desmoronarse dentro de su mente. Ella empieza a preguntarse por qué. ¿Por qué no has reaccionado como esperaba? ¿Por qué ese hombre al que creía tener bajo control ahora desaparece del escenario sin decir una palabra? Ese vacío imprevisto se vuelve una pregunta persistente, un eco que se repite mientras intenta convencerte de que su decisión fue correcta. Pero la aparición de la duda es el primer síntoma de que algo en su relato interno deja de encajar. La psicología detrás de este fenómeno es brutalmente simple. Las mujeres, especialmente las que terminan una relación creyendo que están subiendo un escalón, esperan ser perseguidas. Lo interpretan como una prueba de su valor, como un reflejo de cuánto impactan en la vida del otro. Cuando ese reflejo desaparece, cuando la validación no llega, cuando el hombre al que dejaron no muestra necesidad, dependencia ni desesperación, el espejo se rompe. De repente ya no saben si eran tan importantes como creían. Y esa grieta en el ego es el origen del arrepentimiento. Ella imaginaba que tú caerías en pedazos, que cada día sin ella sería un tormento. Creía que tu primera reacción sería intentar recuperarla, aferrarte al recuerdo, demostrar que sin su amor eres una sombra de lo que fuiste. Pero tu reacción, fría, contenida y completamente impredecible, demolió ese escenario. Ella esperaba lágrimas, pero encontró indiferencia. Esperaba súplicas, pero encontró distancia. Esperaba poder controlar la narrativa, pero tú la rompiste sin decir una palabra. El impacto de este silencio es tan profundo que muchos no comprenden su poder. No se trata de castigarla, ni de manipularla, ni de jugar. Se trata de enviar un mensaje definitivo. Acepto tu decisión y continúo mi camino sin girar la cabeza. Ese es el momento en que ella empieza a sentir una inquietud que no sabe cómo nombrar. Si tú no luchas por recuperarla, ¿significa que no la querías tanto como pensaba? ¿Significa que te has dado cuenta de algo? ¿Significa que tal vez ella sobreestimó su propio valor en tu vida? La ausencia de persecución crea en su mente una contradicción que no sabe resolver. Cuanto más esperaba verte caer, más le desconcierta verte en pie. Cuanto más esperaba que la buscaras, más le duele que no lo hagas. Y esa contradicción es el inicio del arrepentimiento. No cuando te extraña, sino cuando empieza a cuestionar la narrativa que construyó para justificar su decisión. Por eso el primer paso es tan poderoso. No reaccionar, no perseguir, no demostrar necesidad, no alimentar un ego que se creía intocable. Cuando un hombre se mantiene firme tras una ruptura, algo dentro de ella empieza a tambalearse. Y es allí,
en esa grieta silenciosa, donde se siembra el arrepentimiento que más tarde crecerá como una tormenta inesperada. Lo que ocurre después del silencio es aún más profundo. Ella comienza a observar desde la distancia tu comportamiento tras la ruptura. Cree que tarde o temprano aparecerá algún rastro de dolor expuesto, una grieta emocional que confirme que perderla te destruyó. Espera encontrarte roto, a través de amigos en común, señales en redes sociales o comentarios que delaten tu fragilidad. Porque en su mente, un hombre herido es un hombre predecible, y un hombre predecible siempre es más fácil de descartar. Sin embargo, cuando descubre que tú no muestras ni una sola expresión pública de sufrimiento, algo dentro de ella se tensiona como una cuerda demasiado estirada. No entiende por qué no te derrumbas, por qué no te quiebras como tantos otros. Esperaba lágrimas, pero encuentra compostura. Esperaba caos, pero encuentra disciplina. Esperaba desorden, pero encuentra control. Esa calma la desconcierta porque contradice la narrativa con la que justificó su decisión. En su mente, tú eras emocionalmente débil, demasiado dependiente, alguien que no podría sostenerse sin su presencia. De pronto, ve todo lo contrario. Un hombre que maneja la ruptura con una serenidad que no encaja con lo que ella imaginaba. Y ese contraste genera una punzada de duda que empieza a incomodarla. Las mujeres no suelen arrepentirse por nostalgia. Se arrepienten cuando las acciones del otro demuestran que ellas se equivocaron al juzgarte. Y nada hiere más ese juicio que un hombre que mantiene la cabeza alta cuando la mayoría se hunde. Mientras tanto, ella espera confirmar su teoría a través de tus reacciones visibles. Cree que en algún momento publicarás algo trágico, beberás de más, te rodearás de amigos solo para anestesiar el dolor, o mostrarás un quiebre emocional que correrá como chispa entre las personas que os conocen. Pero esa escena jamás llega. Tú eliges procesar lo que sientes en silencio, sin convertirlo en espectáculo. No lo niegas, no te haces el fuerte. Simplemente no permites que tu dolor se convierta en alimento para su ego. Y ahí reside el verdadero golpe. No porque no sufras, sino porque no lo exhibes. La fortaleza emocional no es ausencia de sentimiento, sino la capacidad de sostenerlo sin convertirlo en una escena para el mundo. Ella siempre creyó que si tú llorabas, si tú suplicabas, si tú te derrumbabas, entonces su decisión estaría validada. Sería fácil decir que dejaste de ser atractivo, que no estabas preparado para afrontar la vida sin ella. Pero cuando te mantienes firme, y tus acciones demuestran que la ruptura no te hunde, sino que te ordena, se activa algo que ella jamás previó: la incomodidad. Esa incomodidad nace del contraste entre su expectativa y tu realidad. Ella esperaba poder decir que te dejó porque eras emocionalmente débil. Pero lo que ve ahora es un hombre que demuestra una madurez que, en su momento, no supo reconocer o valorar. Tu serenidad la obliga a revisitar su decisión. Ella no sabe cómo procesarlo. Las mujeres están acostumbradas a ver el dolor masculino manifestarse en exceso, no en autocontrol. Cuando un hombre se quiebra, la narrativa femenina de superioridad emocional se mantiene intacta. Pero cuando un hombre se mantiene entero, es el ego de ella el que se resquebraja. No sabe si fue ella quien subestimó, si fue ella quien malinterpretó, o si fue ella quien perdió a alguien que estaba evolucionando hacia una versión más sólida de sí mismo. Cada vez que muestra interés por saber de ti, y no encuentra señales de drama, la duda crece. Y cuando empieza a escuchar que te ven tranquilo, enfocado y con la mirada puesta hacia adelante, aparece un pensamiento que nunca creyó que tendría. Tal vez no era tan indispensable en tu vida como imaginaba. Y esa idea, tan simple y tan devastadora, es la primera semilla del arrepentimiento real. Cuando decides cortar toda comunicación, no solo estás tomando una decisión estratégica, estás provocando un terremoto psicológico que ella jamás anticipó. Porque hasta ese momento, aunque tú no la buscabas ni mostrabas sufrimiento, ella seguía creyendo que todavía tenía una puerta abierta para volver cuando quisiera. Esa falsa sensación de control la hacía sentir segura,
casi intocable. Sin embargo, cuando eliminas su número, cuando la bloqueas en redes, cuando desapareces de cualquier lugar donde pudiera esperarte, algo dentro de ella se rompe con un crujido seco e inesperado. Por primera vez desde la ruptura, deja de saber qué piensas, qué sientes, qué haces y, sobre todo, si aún la conservas en tu horizonte emocional. Y ese desconocimiento la desestabiliza. La ausencia de información crea una tensión difícil de soportar. Ella esperaba poder observarte desde lejos, interpretar señales, estudiar tus reacciones, saber si te dolía, si seguías pendiente, si aún la considerabas. Pero ese acceso se desvanece de un día para otro. Y cuando pierde la posibilidad de comprobar si todavía ocupa un espacio en tu vida, algo en su interior empieza a inquietarse. El apagón total es el espejo que nadie quiere mirar. Un espacio vacío donde antes había control. Ella sabía, quizás sin decirlo, que tú eras capaz de escribirle en un momento de debilidad. Creía que aún tenía autoridad emocional sobre ti. Ahora, al ver que no hay mensajes, no hay comentarios, no hay reacciones, no hay ventanas abiertas, siente por primera vez la posibilidad real de que te haya perdido por completo. Lo más difícil para ella no es que no le hables, sino que ya no pueda medir tu estado emocional. Elimina tu número y entiende que ya no podrá escribirte sin exponerse. Te bloquea porque teme lo que podrías publicar. Pero cuando descubres que tú ya lo hiciste antes, el golpe es doble. No fue ella quien tomó la iniciativa de cerrar puertas, fuiste tú. Y esa diferencia tan simple en apariencia es devastadora para el ego. Ahora no sabes si te importa, si has sufrido, si has seguido adelante, o si ya no la tienes en mente. La incertidumbre es un veneno lento que opera en silencio, erosionando las conclusiones con las que justificó la ruptura. Ella intenta tranquilizarse diciéndose que lo haces para llamar su atención, que es una fase, que tarde o temprano volverás a escribir. Pero los días pasan, las semanas avanzan, y el silencio se vuelve un recordatorio vivo de que quizá no eras el hombre débil que imaginó. Imagina que te ve en línea, que observa tus historias, que revisa tus fotos, pero ya no puede comprobar nada. Y cuanto más intenta convencerse de que tomó la decisión correcta, más evidente se vuelve la contradicción que la consume. Si ella era tan irreemplazable, ¿por qué te has marchado sin mirar atrás? El apagón total no funciona solo porque te distancia, sino porque la obliga a enfrentarse a una realidad que nunca consideró. Ella esperaba que tú mantuvieras el puente. Tú lo quemaste, y ahora, mientras observa las cenizas, empieza a preguntarse si fuiste tú quien la perdió, o si, en realidad, fue ella quien perdió algo que no sabía cómo valorar. Hay un momento en toda ruptura que marca un antes y un después. No para el hombre que fue abandonado, sino para la mujer que tomó la decisión convencida de que ya lo tenía todo resuelto. Ese momento llega cuando tú comprendes algo esencial. La ruptura no comenzó el día en que ella pronunció las palabras «tenemos que hablar». La ruptura comenzó mucho antes, semanas o incluso meses antes, cuando ella ya había dejado de estar presente aunque seguía físicamente a tu lado. Para ti, fue un final repentino. Para ella, fue la culminación silenciosa de un proceso interno que llevaba tiempo desarrollándose. Y entender esto cambia completamente el rumbo de la historia. Muchos hombres se aferran a la esperanza inútil de que ella recapacitará, de que descubrirá su error y regresará. Pero esa fantasía se sostiene sobre una visión romántica que no coincide con la realidad femenina. Cuando una mujer decide terminar, no lo hace en un arranque impulsivo ni por un enfado concreto. Lo hace cuando ya ha pasado por un proceso emocional que tú nunca viste, cuando ha comparado alternativas, sopesado consecuencias, imaginado futuros distintos y ensayado mentalmente la separación hasta que dejó de dolerle. Para ella, decir «se acabó» no es un impulso, es una conclusión final. Cuando tú aceptas esta verdad, no desde la resignación sino desde la comprensión, obtienes un poder que ningún gesto desesperado podría darte.
Aceptar que ya no hay nada que salvar te libera del peso de la expectativa. Dejas de actuar pensando en cómo recuperarla y empiezas a actuar pensando en cómo recuperarte a ti mismo. Ese cambio de enfoque es lo que inicia tu verdadero renacimiento. Ella esperaba que tú insistieras porque eso confirmaría que aún podía influir en tu vida. Pero cuando ve que tú asumes la realidad con madurez, sin resistencia inútil, sin buscar una explicación que ya no importa, se encuentra frente a una paradoja que la sacude. La versión de ti que había decidido dejar atrás ya no existe. La frialdad emocional que muestra después de la ruptura no es maldad, es un mecanismo de autoprotección. Necesita desvincularse de cualquier culpa, cubrir la herida del remordimiento con la distancia y la aparente indiferencia. Pero esa indiferencia solo funciona cuando tú te comportas como el personaje que ella imaginó, no cuando te conviertes en alguien completamente diferente. Al observar que tú no luchas, no insistes, no te derrumbas y no te mantienes en espera, algo en su estructura emocional se quiebra. No sabe cómo interpretar a un hombre que acepta el final sin exigir explicaciones o segundas oportunidades. Ese tipo de reacción no estaba prevista en su guión. Aceptar la realidad no significa renunciar a tu valor, significa recuperarlo. Cuando tú asumes que el proceso interno de ella estaba cerrado antes de que tú siquiera lo sospecharas, comprendes que ya no hay guerra que pelear. Y al alejarte de esa batalla que ella creía que dominaría, la dejas sola con su propia decisión. Es allí cuando la duda, por primera vez, empieza a sonar como una verdad incómoda. Tal vez no perdió a un hombre dependiente, sino a un hombre más fuerte de lo que imaginó. Y enfrentar esa posibilidad es mucho más difícil que enfrentar el silencio. Cuando la aceptación se instala en tu interior, aparece algo que transforma por completo el juego psicológico. La mentalidad de abundancia. No es un concepto superficial ni una estrategia para provocarla. Es la comprensión profunda de que tu vida no se define por una sola mujer, ni por una relación que ya no existe. La mayor tragedia para muchos hombres no es perder a alguien, sino creer que no podrán encontrar a nadie más. Ese pensamiento crea dependencia, miedo y comportamientos desesperados. Pero cuando atraviesas el silencio, la calma y la aceptación, descubres algo que ella jamás imaginó, que eres capaz de reconstruirte y de abrir nuevas puertas que antes ni siquiera mirabas. Ella esperaba que te quedaras atrapado en la misma versión de ti mismo que dejó atrás. Creía que no tendrías opciones, que sin su presencia estarías condenado a un vacío sentimental interminable. Pero cuando comienzas a mejorar tu apariencia, tu seguridad, tus hábitos y tus relaciones sociales, el aire alrededor de ti cambia. Y aunque ella no pueda verlo directamente, la información siempre fluye de alguna manera. Una amiga en común, una aparición inesperada, un comentario al pasar. Las mujeres tienen un instinto natural para percibir cuando un hombre que daban por perdido empieza a florecer sin ellas. No se trata de reemplazarla rápidamente, ni de mostrar que estás con otra. La abundancia no se construye con sustituciones, sino con evolución. Participas en actividades nuevas, expandes tu círculo, comienzas a rodearte de personas que suman y poco a poco te das cuenta de que la versión de ti que ella conocía era apenas un fragmento de lo que podrías llegar a ser. La transformación es silenciosa pero poderosa, y cada paso que das hacia tu mejor versión es un recordatorio de que la vida sigue ofreciendo posibilidades que ella nunca controló. La parte más impactante llega cuando ella, desde la distancia, empieza a percibir señales de tu crecimiento. Tal vez no con claridad, tal vez no con detalles, pero lo suficiente para entender que ya no eres el hombre que la esperaba. Ella imaginó que tú no tendrías opciones, y ahora descubre que tu valor no solo sigue intacto, sino que está aumentando. La idea de que podrías atraer a alguien mejor, más afín, más equilibrada que ella, se convierte en un pensamiento inquietante, no porque quiera volver, sino porque el ego jamás soporta sentirse reemplazado tan fácilmente
en un lugar donde creía ser irreemplazable. La mentalidad de abundancia no busca causarle daño, pero inevitablemente la confronta con una verdad que no esperaba, que quizás no te dejó por falta de valor, sino por incapacidad de ver quién podrías llegar a ser. Y cuando esa verdad empieza a tomar forma, el arrepentimiento, por primera vez, deja de ser una posibilidad y empieza a convertirse en una sombra real. Cuando un hombre empieza a reconstruir su vida después de aceptar la realidad, ocurre algo que pocas mujeres anticipan. Ellas creen que la ruptura lo destruirá, que pasará meses o años atrapado en un duelo que nunca terminará. Creen que su ausencia se convertirá en una herida abierta que él revisitará una y otra vez, hasta quedar emocionalmente agotado. Pero lo que sucede contigo es lo contrario. De repente, la misma energía que antes dedicabas a sostener una relación que ya no funcionaba, comienza a dirigirse hacia un nuevo propósito. Y ese cambio es tan profundo, que transforma desde tus hábitos más pequeños hasta tu visión completa del futuro. Empiezas por un detalle casi imperceptible: dejar de colocarla en el centro de tu vida, no por resentimiento ni orgullo, sino por simple necesidad de supervivencia emocional. Te das cuenta de que durante la relación cediste demasiado espacio, demasiados sueños, demasiado tiempo. Que aceptaste dinámicas que te desgastaban, renunciaste a pasiones que te llenaban y te acomodaste en una versión limitada de ti mismo solo para mantener la armonía. Cuando esa armonía se rompe, renace la oportunidad de volver a ti. Recuperas los objetivos que habías pospuesto, los proyectos que habían quedado en pausa, la disciplina que se había erosionado con los meses. Y ese retorno a ti mismo marca el inicio de la reconstrucción. Ella esperaba que tu vida se desmoronara. En cambio, empieza a florecer. La estructura que antes parecía inestable se fortalece. Dedicas más tiempo al trabajo, te enfocas en la salud, recuperas amistades que habías descuidado. Vuelves a conectar con actividades que te permitían sentirte vivo. Cada una de esas decisiones es un ladrillo en la construcción del nuevo tú. Lo que empezó como un esfuerzo por sanar, se convierte lentamente en un proceso de expansión personal. Y lo más interesante es que todo ocurre sin que tú busques demostrar nada. Evolucionas porque lo necesitas, porque te lo debes, porque no puedes seguir siendo la versión disminuida de ti mismo que existía al final de la relación. Mientras tanto, ella empieza a sentir una inquietud que no logra entender. No sabe exactamente qué ha cambiado, pero lo percibe. La falta de contacto ya la había desestabilizado, pero ahora esa ausencia da paso a un fenómeno más inquietante: la posibilidad de que tú estés mejor sin ella. Y esa idea, aunque no lo admita, es profundamente amenazadora. Porque si tú mejoras después de su partida, entonces su presencia nunca fue tan indispensable como creía. Y si tu vida crece en su ausencia, entonces su decisión no te liberó de una carga, sino que te liberó para alcanzar un potencial que no habías explorado. Cada paso hacia adelante es un recordatorio silencioso de que el pasado no te define. Aprendes a dejar atrás objetos que te vinculaban emocionalmente a la relación, fotografías que antes te paralizaban, recuerdos que ya no quieres arrastrar. No se trata de borrar tu historia, sino de retirar el peso que bloqueaba tu camino. Y cuando por fin te sientes ligero, comprendes que la pérdida que tanto temías era, en realidad, la puerta que necesitabas abrir. Parte de la reconstrucción consiste en cortar inversiones emocionales que mantenían viva una ilusión muerta. Dejas de hablar de ella con amigos y familiares. Dejas de revisitar la historia buscando explicaciones. Dejas de justificar comportamientos. Dejas de esperar que un día regrese arrepentida. Rompes la cadena de pensamientos que te ataba al pasado. Y cada vez que eliges avanzar en lugar de mirar atrás, fortaleces una versión tuya que no depende de nadie para sentirse completa. Y es precisamente esa independencia lo que más impacto tiene en ella. No porque estés intentando provocarla, sino porque la naturaleza humana funciona así. Cuando alguien que esperábamos ver destruido emerge fortalecido, sentimos un golpe que sacude nuestras certezas.
Ella comienza a preguntarse si te subestimó, si actuó por impulso, si confundió tu calma con debilidad. Empieza a darse cuenta de que el hombre que dejó ya no existe, y que el hombre que está naciendo ahora podría ser alguien mucho más valioso que el que alguna vez tuvo entre sus manos. La reconstrucción de prioridades no es venganza, es evolución. Creas nuevas metas, recuperas tu identidad, desarrollas propósito, vuelves a caminar con determinación y, sin proponértelo, proyectas una seguridad que antes no tenías. Y cada una de esas transformaciones es un golpe silencioso para el ego de una persona que pensó que siempre estarías atrapado en el mismo punto donde te dejó. Finalmente, cuando tú alcanzas ese estado de claridad donde ya no necesitas que ella vuelva, ocurre el verdadero giro psicológico. Por primera vez, es ella quien empieza a preguntarse qué sería de su vida si tú desapareces para siempre. Porque ya no es ella quien te pierde. Eres tú quien se aleja hacia un mundo que ya no la incluye. Y esa revelación, tan simple y tan certera, marca el inicio del arrepentimiento que será imposible de detener. Hay un punto en la transformación masculina después de una ruptura, en el que el cambio deja de ser interno y comienza a proyectarse hacia afuera. No porque quieras demostrar nada, sino porque la evolución auténtica siempre termina manifestándose en la forma en que te mueves, hablas, trabajas y te relacionas con el mundo. Esta proyección externa que surge de tu crecimiento real es uno de los detonantes más poderosos del arrepentimiento femenino. No porque intentes provocarla, sino porque el contraste es demasiado evidente. Ella esperaba tu deterioro, y lo que aparece es tu renacimiento. Tu presencia en redes sociales, antes discreta o casi inexistente, empieza a adquirir un nuevo matiz. Ya no publicas indirectas, ni frases tristes, ni rastros de nostalgia. En su lugar, aparece una vida que avanza. Fotografías de viajes, momentos genuinos con amigos, actividades que antes no tenías tiempo de explorar, proyectos que comienzan a tomar forma. La narrativa visual que se construye alrededor de ti no es fingida. Es el reflejo de alguien que por fin se pertenece a sí mismo. Y aunque tú no lo hagas para que ella lo vea, el destino siempre encuentra una manera de colocar esa información en su camino. Ella pensó que te esconderías, que desaparecerías avergonzado, que tu mundo se encogería después de perderla. Pero lo que ocurre es exactamente lo contrario. Tu círculo social se expande, descubres nuevas conexiones, recuperas amistades, construyes otras. Cada interacción, cada fotografía, cada aparición pública revela una vida más rica, más sólida, más interesante. Y aunque ella trate de convencer a los demás de que no le importa, la verdad es que observa en silencio, casi con incredulidad, cómo el hombre que dejó atrás se convierte en alguien que ya no puede comprender del todo. La transformación física también empieza a hacerse notar. Quizás es la disciplina nueva, tal vez el ejercicio que retomaste, o simplemente el brillo emocional que aparece cuando alguien se encuentra a sí mismo. Tu rostro cambia, tu postura cambia, tu energía cambia. Todo lo que antes parecía apagado ahora se ilumina. Ella lo percibe de la manera más cruel posible. No en lo que publicas, sino en lo que otros comentan. Una amiga que coincidió contigo, un conocido que habla de tus progresos, una foto que no sabía que existía. Y cuanto más trata de ignorarlo, más evidente se vuelve que ya no eres el mismo. El golpe más fuerte llega cuando aparece otra mujer. No porque la estés usando para llenar vacíos, sino porque tu crecimiento natural te hace más atractivo para quienes sí saben reconocerlo. Las mujeres de tu entorno, aquellas que antes no te miraban, ahora ven en ti un valor que antes permanecía oculto. La seguridad, la calma, la independencia, la determinación. Atrae sin buscarlo. Y tarde o temprano, ella acaba viéndolo. Quizás no directamente, pero siempre hay algo que se filtra. Una foto en la que se ve una sombra femenina, un comentario, una historia compartida de manera casual. Y cuando comprende que esa mujer podría ser mejor pareja, más compatible,
más equilibrada que ella. Una punzada fría le atraviesa el ego. Lo que más la hiere no es que estés con alguien nuevo, sino que estés mejor. Que tus conversaciones sean más ligeras, tus risas más reales, tus días más llenos. Que la relación que construyes con otra persona esté libre del conflicto, la tensión y la inseguridad que marcaron el final de la vuestra. Ella observa, aunque no lo admita, que esa nueva versión tuya encaja de una manera más natural con otra mujer. Y ese pensamiento es devastador, porque rompe la narrativa que usó para justificar su partida. La idea de que tú nunca podrías encontrar a alguien de su nivel. Pero lo que ella ve ahora es exactamente lo contrario. Te has convertido en un hombre demasiado valioso como para seguir mirando hacia atrás. Cada logro profesional que compartes, cada paso que das en tu carrera, cada reconocimiento que recibes, se convierte en una prueba silenciosa que contradice sus expectativas. Pensaba que la ruptura te dejaría estancado, pero ahora ve que ha sido un impulso. Que la energía emocional que antes invertías en una relación desgastada, ahora se convierte en motor de crecimiento. Y ese crecimiento es visible, incluso cuando intentas ser discreto. El éxito no se puede ocultar. Y cuando ella lo nota, comprende que su salida no te derribó, te liberó. Ella esperaba que el tiempo jugara a su favor, que tú te quedaras mirando las ruinas de lo que fuisteis, que tu corazón permaneciera anclado al pasado. Pero lo que ocurre es lo opuesto. El tiempo te fortalece, te ensancha, te define. Cada paso hacia adelante se convierte en un recordatorio de que su ausencia no fue una pérdida, sino un espacio que necesitabas para evolucionar. Y ese pensamiento, tan simple y tan implacable, es lo que más la descoloca. No fue ella quien te dejó libre, fuiste tú quien se liberó. Cuando por fin observa tu transformación completa, la pregunta que aparece no es si aún la amas, ni si la recuerdas, ni si volverías. La pregunta que la atormenta es mucho más dolorosa. ¿Y si él era el hombre correcto? Pero yo fui la persona equivocada en el momento equivocado. Esa duda, una vez despierta, nunca vuelve a dormir. Llega un momento en la vida de un hombre, después de todo el dolor, el silencio, la reconstrucción y el renacimiento, en el que la transformación deja de ser un simple proceso emocional y se convierte en un cambio real, visible, incuestionable. No es un acto de venganza, ni un intento de demostrar nada. Es fruto de un crecimiento tan auténtico, tan profundamente trabajado desde dentro, que termina moldeando tu realidad exterior de una manera que ninguna ruptura, ningún abandono y ninguna herida previa podría haber anticipado. Y es precisamente esa transformación completa la que provoca el arrepentimiento más profundo en una mujer que un día creyó que tú te derrumbarías sin ella. Todo comienza con algo que para muchos pasa desapercibido: tu relación con el éxito. Antes, tu energía emocional estaba fragmentada, consumida por discusiones, inseguridades, dudas y la constante preocupación por mantener una relación que ya estaba moribunda. Pero cuando ese capítulo se cierra, la misma energía, liberada y sin peso, se dirige hacia tu crecimiento. Y lo que antes parecía un camino lento y lleno de obstáculos, ahora se convierte en una autopista que te impulsa hacia un futuro más amplio. Te enfocas en tu carrera como nunca antes. Las horas que antes se perdían en discusiones ahora se convierten en productividad. Los proyectos que parecían imposibles ahora avanzan con fluidez. Empiezas a tomar decisiones que postergabas por miedo, comodidad o dependencia emocional. Tu mente, antes saturada de tensión, ahora respira. Y en ese respiro aparece la claridad. Esa claridad te lleva a ascender profesionalmente, a tomar riesgos calculados, a involucrarte en oportunidades que antes no habrías considerado. Y poco a poco, el mundo comienza a darte señales de que vas por el camino correcto. Reconocimientos, nuevos contactos, puertas que se abren, situaciones que encajan. No como magia, sino como consecuencia del hombre en el que te estás convirtiendo. Ella, desde la distancia, observa. Aunque lo niegue, aunque pretenda no mirar,
Aunque jure que su vida sigue adelante, siempre hay algo que la obligará a enterarse. Un comentario, una fotografía, una noticia que alguien comparte sin intención. Y cuando descubre que el hombre que dejó atrás ahora avanza con una fuerza renovada, siente un golpe frío en el pecho. No esperaba esto. Para ella, la ruptura era el final de tu historia, no el inicio de la mejor parte. Pero la transformación no se queda solo en lo profesional. Empiezas a cultivar habilidades que antes no tenías tiempo de explorar. Aprendes un idioma, desarrollas una disciplina artística, practicas un deporte, profundizas en una habilidad que siempre te llamó la atención. Cada nueva capacidad que adquieres te convierte en un hombre más completo, más interesante, más difícil de reemplazar. Y sin pretenderlo, te vuelves exactamente el tipo de hombre que muchas mujeres desean y que, paradójicamente, ella nunca supo ver cuando lo tenía enfrente. Lo más impactante de este proceso no es lo que logras, sino lo que aprendes emocionalmente. Comprendes tus errores, tus patrones, tus heridas, tus límites. Trabajas en ti mismo no para regresar al pasado, sino para construir un futuro donde no repitas aquello que te lastimó. La estabilidad emocional que desarrollas se convierte en una armadura, no para evitar amar, sino para amar mejor, con más fuerza y más conciencia. Y cuando alcanzas ese equilibrio interior, la vida te lo devuelve en forma de relaciones más sanas, amistades más sólidas, proyectos más alineados con tu propósito. La ironía más grande aparece aquí, cuando ella mira tu evolución sin poder intervenir. Se da cuenta de que aquella versión de ti que criticaba, que minimizaba o que daba por garantizada, ya no existe. En su lugar, ha surgido un hombre que, de haber conocido antes, habría valorado de manera muy distinta. Y ese pensamiento, tan doloroso como inevitable, se convierte en la raíz del arrepentimiento más profundo. No es nostalgia, no es deseo de volver. Es el reconocimiento silencioso de que perdió algo que no supo entender. Ella observa tu transformación y se enfrenta a una verdad que ninguna mujer quiere aceptar, que tú te convertiste en todo lo que ella deseaba, pero demasiado tarde para ella, que la ruptura que pensó que te destruiría fue, en realidad, el fuego que te forjó, que la distancia que creía que te hundiría fue el espacio que necesitabas para levantarte, y que el hombre que ella dejó atrás es ahora alguien completamente fuera de su alcance. Tu éxito, tu paz, tu disciplina, tu crecimiento y tu estabilidad no son un castigo para ella, pero sí un espejo que refleja lo que pudo haber sido y nunca será. Y por primera vez, es ella quien se queda atrapada mirando hacia el pasado, preguntándose dónde se perdió la conexión, dónde se equivocó, dónde dejó escapar al hombre que jamás podrá recuperar. Tú, en cambio, ya no necesitas respuestas. Has encontrado un camino donde el dolor se convirtió en impulso, la pérdida en sabiduría y el silencio en libertad. La vida que estás construyendo no nace del resentimiento, sino de la madurez. No nace del deseo de vengarte, sino del deseo de crecer. Y cuando alcanzas ese nivel de transformación interior, algo se libera para siempre. Ya no dependes de ningún recuerdo, ninguna persona y ninguna historia para sentirte completo. La verdad final es esta: no hiciste nada para que ella se arrepienta. Solo hiciste todo para convertirte en la mejor versión de ti mismo. Y ese es el arrepentimiento que ella nunca podrá detener.